Rusia, RT. 17 de septiembre de 2025, Venezuela desmonta operación de falsa bandera de la DEA. Israel lanza una amenaza a Europa. Más noticias dentro del medio. Estados Unidos lanza uno de sus planes más ambiciosos para contener la superioridad china en los mares. Zelensky, Europa y Estados Unidos deben pensar menos en sí mismos y más en Ucrania. Autogol de Trump en su guerra comercial que podría beneficiar a Latinoamérica. La severa advertencia de China frente al aumento del poderío militar de Estados Unidos en Asia. Momento en que sospechoso de matar a Charlie Kirk se entera de que podría recibir la pena de muerte. Lavrov, el régimen de Kiev está saboteando los intentos de Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Rusia impacta la infraestructura ferroviaria y los depósitos de drones en Ucrania. Zelensky asegura a sus diputados que está ganando el conflicto con Rusia. Probabilidad máxima de Armagedón. La preocupante advertencia de un ex país soviético. Nos hundiríamos en la Unión Europea. Ven las exigencias de Trump de imponer aranceles a China como una trampa. Vídeo: paramédico ruso mueve con sus manos un coche que impedía el paso de una ambulancia. El dólar en jaque. Predicen cuándo y cómo se dará la próxima crisis de deuda de Estados Unidos. Estados Unidos atacó a Afganistán y nadie dijo: Dios mío, qué horror. Netanyahu justifica bombardeos en Gaza. El arma real pro Zelensky para ganarse el favor de Trump. La Unión Europea se plantea un golpe a Israel sacado del manual de Trump. Fuerte vídeo: guardia de seguridad frustra un intento de robo en medio de un intenso tiroteo. Líder de la oposición alemana, su coalición de voluntarios es una coalición de perdedores. Condenan a una enfermera que fue sorprendida por su esposo en acto sexual con su hijastro. Lanzan en Rusia un tour de reeducación para la generación Z. ¿En qué consiste? Ejecutan a ex alto mando policial que estaba en la mira de una poderosa pandilla. Algo se ha encendido en el extraño objeto interestelar que se está acercando a la Tierra. Gerard y Charlene Gallego, una de las parejas de asesinos en serie más sádicas y aterradoras. China. CGTN. El presidente Xi Jinping hace un balance positivo del resultado de las conmemoraciones del Día de la Victoria. Más noticias en portada en destacados. Xi Jinping y Karin Keller-Sutter se felicitan por el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Suiza. Y también con el príncipe heredero Luis Felipe María intercambian felicitaciones por el 75 aniversario de relaciones diplomáticas China-Liechtenstein. Y Xi Jinping firma órdenes para promulgar leyes de la 17 sesión del Comité Permanente de la APN. También se envió una carta de Xi Jinping de felicitación a la Feria Internacional del Comercio de Servicios de China. Comisión investigadora de la ONU afirma que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. La nueva ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza desata la indignación internacional. Guterres señala que las iniciativas globales propuestas por China apoyan el orden multilateral. Más noticias. Guangxi acelera la construcción de un centro internacional en inteligencia artificial con enfoque en la ASEAN. Y más noticias dentro del medio. Guardia Costera China condena infracciones de Filipinas en el mar meridional de China. Un terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa este de la región rusa de Kamchatka. Los hutíes de Yemen informan de un ataque con misiles contra Israel. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania recibe a su homólogo polaco en Kiev antes de las conversaciones sobre seguridad. Zelensky afirma que Rusia utilizó alrededor de 415 drones y 40 misiles en un ataque nocturno. Ucrania lucha contra la escasez de defensa aérea mientras el Pentágono ralentiza los envíos, según informes. El Foro de Seguridad Internacional se inaugura con delegados globales de más de 100 países y regiones en China. Irán. Hispan TV. Trump no es bienvenido. Londres sacudido con histórica marcha anti-Trump. Más noticias dentro del medio. La Unión Europea y política del plato en la boca. Sanciones parciales. Negocios intactos. Irán condena el unilateralismo beligerante de Estados Unidos contra Venezuela. Más noticias dentro del medio. Pakistán propone formar una OTAN islámica ante amenazas de Israel y Estados Unidos. Ataque israelí a Doha expone la dependencia oculta del régimen y brechas defensivas en el Golfo Pérsico. Irlanda, Bélgica y Escocia piden sancionar a Israel
por el genocidio en Gaza. Senadores de Estados Unidos piden a Trump explicar ataque al barco pesquero venezolano. Un Estado sumido en drogas desertifica a Colombia, el adicto consumidor persiguiendo a quien pone las víctimas. Irán advierte a Europa de tomar medidas recíprocas si se le presiona. Turquía, TRT. Israel invierte millones en campaña de desinformación para negar la hambruna en Gaza. Tecnofest, el mayor evento tecnológico de Turquía, inicia en Estambul con concursos y exhibiciones. Estados Unidos sigue atacando botes de Venezuela, afirmando que llevan droga, pero ¿y los derechos humanos? Donde el mar forja campeonas, Okeanos Arikan, la regatista turca que sueña con los Juegos Olímpicos. La política expansionista de Israel desde Jerusalén hasta Gaza augura un conflicto sin fin. De defensa a guerra coincide el cambio de nombre del Pentágono con la promesa de paz de Trump. De un infierno a otro, Israel avanza con invasión de Ciudad de Gaza en medio de la condena global. Las protestas en la Vuelta Ciclista a España eran contra el genocidio en Gaza y no contra el deporte. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. El Líbano reitera su apoyo a la soberanía de Siria. Presidente al-Sarraj recibe al jefe del servicio de inteligencia de Turquía. Más noticias. Organizaciones exigen suspender a Israel de todas las competiciones de fútbol. Qatar y Jordania reiteran su apoyo a la seguridad e integridad territorial de Siria. Más noticias. Cancillería incorpora nuevos profesionales a la misión diplomática siria en el Líbano. El Líbano con Al-Manar. Urgente, corresponsal de Al-Manar, un dron israelí ataca un coche en Baalbek, al este del Líbano, dejando víctimas. Vamos con el medio. Los ataques sionistas continúan en el sur del Líbano. Más noticias en portada. Seij Qassem en el aniversario de la masacre de los Buscas. Hezbollah enfrentará la ocupación hasta la liberación. Jefe de Estado Mayor iraní, la preparación combativa de Irán disuade a los enemigos de lanzar nuevas agresiones. Ben Salman se reunió con Larijani en Riad para hablar de las relaciones bilaterales y la situación regional. Kabalán, el Líbano no existiría sin la resistencia. Rusia confirma su disposición a enviar equipamiento militar avanzado a Irak. Diputado Fatlallah. El gobierno libanés intenta desarmar la resistencia, pero guarda silencio ante los ataques israelíes. Israel intensifica ataques contra Gaza, más de 106 mártires en las últimas 24 horas. El jefe de la Dirección de Recursos Humanos del Ejército de la Ocupación, los comandantes del batallón exigen una baja temprana. Venezuela. Telesur. Venezuela denuncia la operación de falsa bandera de la DEA para vincularla con el narcotráfico. Bloqueo recrudecido de Estados Unidos busca causar a Cuba daños por 7.556 millones de dólares en el último año. China expresa su firme oposición a la ofensiva terrestre israelí en Gaza y exige un alto el fuego inmediato. Más noticias dentro del medio. Tercera marcha federal universitaria rechazará los vetos de Milei contra la educación y contra la salud. Diputados de Brasil aprueban reforma que blinda a parlamentarios de investigaciones criminales. Maldivas y Pakistán se unen a países que respaldan flotilla humanitaria rumbo a Gaza. China lidera debate sobre orden internacional y seguridad en el foro de Beijing número 12. El medio de la isla, Cuba debate. Falleció el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz a la edad de 88 años. Gustavo Petro reaccionó a Estados Unidos al certificar a Colombia como cooperador en la lucha contra el narcotráfico. Kilómetros de responsabilidad, el reto de reconstruir las vías de un país. Nicaragua, el 19. Estadio de fútbol Miguel Chocorrón Buitrago de Managua alcanza 97% de avance. Con cariño hasta siempre, Ricardo Cabrisas. Estadio de fútbol Miguel Chocorrón Buitrago será inaugurado en octubre. Compañera Rosario, acto conmemorativo de la Policía Nacional será el 25 de septiembre. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, el Fénix del Sáhara. Homenaje rendido al difunto Jamel Ayam, un artista de múltiples talentos. Yasmina Kadra, el punto de vista del traductor. La Feria Intraafricana de Argel 2025, un puente estratégico entre España, Argelia y África.
República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Organismo de ONU prosigue sus procedimientos en relación al preso político saharaui Mohamed Bani. Cómo Marruecos utiliza el narcotráfico para infiltrarse en la política europea y corromper sus instituciones. Países árabes e islámicos cierran filas con Qatar y denuncian la impunidad de Israel, la alianza entre la tecnología israelí y la expertise marroquí para controlar el Mediterráneo. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 17 de septiembre de 2025 vamos con el medio más censurado por la célula terrorista anglo-antisemítica y alternativamente denominada Israel ISIS Daesh Al-Qaeda, y más amado y más leído y más seguido por palestinos y libaneses, Al-Mayadem. Y en las últimas noticias, secretario general de Hezbollah en Qasem, con motivo del primer aniversario del crimen de los mensáfonos, a los heridos de los mensáfonos, ustedes están en el sendero del Señor de los mártires y los líderes. Secretario general de Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, con motivo del primer aniversario del crimen de los mensáfonos, a los heridos de los mensáfonos, continúen en su camino porque el valor de lo que hacen a pesar de sus heridas es muy grande. Y de nuevo, el secretario general de Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, con motivo del primer aniversario del crimen de los mensáfonos, a los heridos de los mensáfonos, el enemigo intentó eliminar su rol en la batalla, pero ustedes sigan adelante. Discurso del secretario general de Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, con motivo del primer aniversario del crimen de los mensáfonos. Esta es la portada y, como vemos, las misivas que hemos estado leyendo, que hace Al-Mayadem. El secretario general de Hezbollah afirmó que los heridos en estos ataques son ejemplo de resistencia y aseguró que Israel caerá por su agresión y sus crímenes. ¿Qué nos estamos encontrando ahora mismo? Nos estamos encontrando ahora mismo que se está utilizando Google, se está utilizando Microsoft para intervenir los países ya de manera deliberada en todo plano, y antes esos mensáfonos y esas tecnologías destapadas de esa tecnofeudalismocracia que ha montado Trump y que no es más que parte de esa célula terrorista antisemíticamente denominada Israel, a veces ISIS, a veces Daesh, a veces Al-Qaeda, y que no es más que la CIA y el Pentágono con ese FBI también por ahí, ¿no? Entonces son una red de estructuras para mantener un imperio que se desvanece, una red de estructuras criminales que nos tienen a todos cogidos ya el pan debajo del brazo, máxime con la inteligencia artificial y con los dispositivos móviles. Así que esto es lo que estamos viendo, ¿no? El enemigo buscó eliminar su rol en la confrontación, pero ustedes sigan adelante con una visión más allá de la vista. Es decir, nos están callando, ¿eh? Nos están callando. De tal manera que ya, ¿esto qué es? Las libertades, los derechos y libertades públicas han desaparecido. Es el derecho internacional público y el derecho privado y el derecho público todo un cachondeo que se usa cuando ellos quieren y cuando no quieren. No, el imperio ya ha pasado. Son los tiempos de sí y viva Palestina libre del agua al agua, solución de un solo Estado, el real y el verdadero y el único, que es Palestina. La Carmen López te lo cuenta. Información